Yo le sé a las mezcladoras y todo, pero a las antiguitas que le movían aquí, pero ahora lo ponen en la computadora y no se le sabe nada. Buenos días, mis hermanos. Amén. ¿Cómo Dios nos va cambiando? Platicaba yo con el Marco, mi hermano, el otro día que pues, cuando llegamos a Cristo, pues, venimos con muchas cosas del mundo, muchas cosas de estilos, de formas de ser, pero Dios ha ido cambiando. Y le digo a Marco, es que ahora me gustan mucho los himnos porque adoran a Dios, ¿no? Pero dice, pues eres el rockerote, entonces trabajaron de la alabanza, ¿no? Ahí aprendí qué se necesita hacer para que no te bajen de la alabanza. Ahí Dios me enseñó, me dijo, hijo, te voy a enseñar cómo nunca te van a bajar de la alabanza. ¿Cómo, Señor? Nunca te subas. Abre tu Biblia en Lucas 11. Lucas 11, 9. Amén. Acuérdense que cuando lleguen al versículo, Katy, qué gusto saludarte, no te había saludado. ¿Cómo estás? ¿Ya están todos ahí? Lucas 11, 9. Y dice el Señor Jesucristo, y yo os digo, pedid, ¿y qué va a suceder? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice el versículo 10, porque todo aquel que ¿qué va a pasar? Al que pide, recibe, y el que busca, halla, ¿sí? Y al que llama, se le abrirá. Y luego hace una comparativa el Señor tremenda, en la cual dice, ¿qué padre de vosotros, o sea, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si pide un huevo, le dará un escorpión. Y ahí te pone la comparativa. Dime qué padre, desde que antes de que llegaras a Cristo y después de Cristo, qué padre hubiéramos hecho que si tu hijo te pide un huevo, tú le das una piedra. Nunca lo hubieras hecho. Sin ser cristiano, tú sabes darle cosas buenas a tus hijos. ¿Y sabes por qué? Porque el que te creó es amor. Y todo lo que Él crea es amor. Por consiguiente, tú eres una creación de Dios hecha en amor. Y fuiste creado ¿para qué? Para dar amor. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Quién te creó? Nadie dice a mí me creó Satanás. No, a mí me creó Dios, ¿no? Y entonces, ¿por qué te sale ese carácter que te cargas? Ese es otro tema. Pero mientras, Dios me crió y Dios es amor. Por lo tanto, todo lo que Él crea es en amor. Y tú fuiste creado en amor. Y fuiste creado para dar ¿qué? Amor. Así es que tú sin Cristo, y si tú sales a la calle ahorita y le preguntas a muchísima gente, ¿por qué trabajas? Para dar de comer a mi familia. ¿Por qué te esfuerzas tantos horarios? Para llevarme a comer a mi familia. ¿Por qué andas preocupado el 6 de enero? ¿No? ¿Por qué no le digo nada para el zapatito? ¿No? ¿Por qué? Porque amas y no eres cristiano. Mira, yo recuerdo de joven, me casé muy joven, ¿sí? Me casé de 19 años y le digo a mi mujer, por ti no conocía el mundo. Entonces, pero estaba Evelyn, tenía 6 meses, no sé, nació mi hija en junio, el 22, y el 24 de diciembre yo no tenía ni un peso
préstame tu taxi. ¿Cuánto te tienes que entregar de cuenta? ¿No? Y me lo prestó, ya me dijo, ponle, pero le pones gasolina porque ya te conozco. Sí, ¿cómo? Cuenta con la gasolina. Y me puse a trabajar como hasta las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana me fui allá a las calles del centro, donde venden juguetes, si lo recuerdan. No te soy honesto, no sé si fue en Navidad o el 6 de enero. Y entonces andaba yo con un gusto comprando algo para mi hija Evelyn, que todavía no llegaba aquí. Entonces, a ver, yo lo que digo, ¿por qué? ¿Qué me movió a dar ese regalo a mi hija? Amor, porque fuimos creados en amor. ¿Para dar qué? Amor. ¿Ven? Ahora, y otra cosa es que el hombre pecó y entonces la maldad entró en él. Así es que aquí el Señor Jesucristo nos dice: ¿qué padre de ustedes, si su hijo les pide, dice, le pide un pan, le va a dar una piedra? Imposible. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Imposible. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y luego el Señor dice, versículo 13, si pues vosotros, siendo que sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, pregúntate, ¿cuánto más nuestro Padre, que es el Dios que no creó el amor? Él es amor. Él es amor. ¿No nos dará a quién? Al Espíritu Santo, a los que ¿qué? Entonces, ¿de qué depende que tú recibas de Dios? De que se lo pidas. Si el Señor dice, si ustedes, nos ponen una comparativa muy diferente, saben dar buenas cosas, siendo malos, le saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más no crees que Dios te va a dar lo que tú le pidas? ¿Amén? Así es que, para iniciar en esta mañana, yo quiero que tú le pidas a Dios de tu corazón, cada quien en su lugar, sin ver a su colega, ni su compañero, ni su pariente, ni nada, sin codear, ¿no? Por eso es que están separados. ¿Por qué no le digas, este es para ti, este es para mí? No. Tú solito ahí, tú le pidas a Dios que te hable en esta mañana. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Porque Él es Dios, Él es amor. Y la Biblia dice que solamente quiere bendecirnos. Amén. ¿Qué te parece si cerramos los ojos y cada uno de nosotros ahí en voz baja, cada uno de nosotros, pídele a Dios lo que tú necesites, e inclusive, Señor, eres real, existe, Señor, muéstrate en mi vida. Padre precioso, yo te ruego, nos guíes con tu precioso Espíritu, nos guíes con tu precioso Espíritu. Yo te doy gracias, Señor, por lo que nos vas a hablar en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te alabo y te exalto. Háblanos lo que necesitan cada uno de ellos, Señor, y lo que yo necesito también. Háblame, Señor, lo que necesitamos, Padre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque siempre nos pasa que cuando bajamos de ese púlpito pensamos, ¿qué te pareció la prédica? ¿Qué te dijo Dios? Y cada quien contesta algo diferente, porque Dios le habló a cada quien algo. Y el primer punto es que debes de partir de la base. Nunca sigas al hombre. Yo soy un hombre que tengo errores y fallo. Tú sigue a Cristo. Y Dios es tan grande
Y Él estableció la manera de comunicarse con nosotros. Y el primer punto que yo tengo, que Dios estaba hablando a mí en estos últimos días. Este libro, ¿cómo le llamamos? La Biblia. La palabra de Dios. Esta palabra, para nosotros, ¿de dónde viene? De Dios. ¿Y Dios dónde vive? En el tercer cielo. ¿Sí? Y entonces, el Señor nos enseña, por ejemplo, en el libro de Romanos 8, vamos a Romanos 8. Amén. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el ¿quién? Estos son. Amén. Así es que aquí dice la palabra de Dios que tú debes ser guiado por ¿quién? ¿En dónde vive el Espíritu de Dios? En tu corazón. Eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz, poner a su Espíritu. Entonces, cuando yo tengo un problema, el que sea, o una decisión que tenga que tomar, debo dejarme guiar por ¿quién? ¿Y de qué manera me puede guiar el Espíritu de Dios? Siempre a través de la palabra. Hebreos 4. Amén. 4:12. Porque la palabra de Dios es que, no le hace eficaz todavía, es que viva. ¿Qué es un ser vivo? Algo que piensa, algo que razona, algo que... ¿no? A ver, yo pongo hasta un ejemplo muy tonto, pero ¿un perrito es un ser vivo? Tú puedes hacer lo que sea y abandonarlo 3 semanas y el día que tú regreses estás en fiesta. ¿No? ¿Es un ser qué? Ahora, la palabra de Dios es que si yo veo una letra aquí que dice, he leído muchos libros y por más que llaman no me contesta. Y sin embargo Dios dice que la palabra de Dios es que viva. Y la grandeza de Dios está en que, vamos al libro de Primera de... ¿Alguien recuerda esa parte con que dice Dios: mi palabra no regresará, sino que Isaías 54, vamos a Isaías 54 antes de nada. Isaías 55. Dice Isaías 55, 8. Vamos a leer toda esta parte que nos ayuda mucho a tener la revelación. Dice Dios: porque mis pensamientos... A ver, primer punto. ¿Dónde tienes tú tus pensamientos? En tu alma. Si yo te digo, oye, ¿qué piensas de esta persona? Oye, ¿te acuerdas cuando eras niño? Sí, me acuerdo. Oye,
¿qué quieres hacer con tu hijo? Mis pensamientos, quiero que mi hijo sea licenciado, sea esto. ¿Sí? ¿Dónde están tus pensamientos? Entonces, a ver, dice Dios, ¿por qué mis pensamientos? ¿Esos son los pensamientos de quién? De Dios. ¿Y Dios dónde está? En el tercer cielo. ¿Cuántas veces decimos el Padre nuestro? Padre nuestro que estás ¿dónde? En el cielo. Entonces esos pensamientos, ¿en dónde están? No están aquí, están en el cielo. Esta es la palabra de Dios. Pero aquí dice que sus pensamientos, y eso es lo que no me vean con muchos ojos raros así. Y este pastor, ¿qué le pasó ahora? ¿No? Dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos, mis caminos. Por eso Jesús dijo, yo soy tu camino ahora, la verdad y la vida. Dijo Jehová, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, los pensamientos de Dios son muy diferentes a tus pensamientos, ¿no? Porque él mismo dice, como son de altos los cielos que la tierra, o sea, la distancia del tercer cielo, porque Dios habita en el tercer cielo, ¿okay? El universo en la Biblia es el segundo cielo, pues el tercer cielo es donde no existe materia, ¿no? Entonces dice, así de distancia de aquí donde estamos en la tierra, allá donde está Dios en el tercer cielo, hay una distancia inmensa. Así es de diferente tu manera de pensar y mi manera y la manera de pensar de quién, de Dios. Eso es lo que así estamos discerniendo. Pero dice el Señor, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no regresa otra vez, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así como desciende la lluvia, y la podemos entender más como los alimentos que recibimos. Ahorita estamos ya en época de lluvias aquí en México, ¿no? Entonces los que siembran ya están más contentos porque ya empieza a producir el maíz, a producir todo lo que da la tierra, ¿no? Ahora esa agua regresa al cielo, pues no, hace producir el bien para ese árbol, ¿no? O sea, hace que las plantas den lo que tengan que dar, el árbol de peras, ¿no? Y entonces dice, y no vuelve allá, versículo 11, así será mi palabra que sale ¿de dónde? De la boca de quién. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y entonces, a ver, yo recuerdo cuando estábamos en un instituto y nos enseñaron que la palabra ya había sido revelada, ¿sí? Es decir, ¿por qué ha sido ya revelada? Porque ya fue escrita, ¿no? Y saber por qué Pablo escribió esta parte de la Biblia, por qué Isaías escribió, por qué al apóstol Pedro escribió. Son cartas que fueron inspiradas por Dios, ¿no? Ya vamos aquí a Primera de Pedro 5. A ver si me ayudan un poquito con los versículos que
dice porque tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien. Dice, es segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Dos 19. 1:19. Bueno, no se todo me tiene que permitir. Tenemos también la palabra profética más que la cual hacéis bien estar que atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día se esclarezca. Aquí lo que está diciendo el Señor, ¿sí?, que tu caminar en esta tierra no es fácil. Hay problemas económicos, problemas con la gente. Hoy en día está más peligroso que nunca. Tú ves las noticias y el país está tomado por el narco, por esto y aquello. Pero tú tienes la palabra profética más que segura, con la cual tú lo que tienes que hacer es estar atento como una antorcha que alumbra el lugar que oscuro. Es decir, cuando tú tienes un problema, la palabra de Dios te ilumina el camino. Dice David, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? O sea, ¿qué usas tú cuando caminas en un lugar oscuro? Antes conseguías una lámpara, ahora ya sacas tu celular, muy sabroso. Dios, le alumbras a todos. Pero te alumbra en un lugar que oscuro, inclusive vas ayudando a los demás. Tú agarras esa luz y dices, síganme, porque alumbras en un lugar que oscuro. Así es que esa oscuridad, lo que Dios se refiere aquí, es a momentos donde está en peligro y estás viviendo en un lugar, en un mundo de dificultades, de enfermedades, de accidentes, de todo lo que Satanás hace en esta tierra. Por eso dice la palabra de Dios que tú estás atento, ¿sí?, porque tienes la palabra ¿qué? Profética. Ahora, profética, ¿qué significa? Profecía. Algo que va a suceder, es una profecía, ¿no? Cuando él te dice, yo te profetizo esto, te está hablando del futuro, ¿no? Entonces tú tienes la palabra ¿qué? O sea que te va a alumbrar el camino a lo que sigue. Dice, tienes la palabra profética más segura hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, buena revelación, no es de interpretación ¿qué? Privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad ¿qué? Sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por ¿quién? Así es que, ¿quién dio a poner esta palabra aquí? A Pablo, por ejemplo, a Pedro, a Isaías, a David. El Espíritu Santo los inspiró para escribir palabra. Esta palabra la vamos a llamar, como dice aquí la misma palabra, es el cimiento. Una casa no puede estar construida si no tiene ¿qué? Cimiento. ¿Tienes una casa fuerte? ¿Qué tienes que hacer? Hacer un cimiento fuerte, ¿no? Primera de Corintios 3. Amén. 3. Dice el apóstol Pablo, conforme al favor de Dios, la gracia de Dios,
que me ha sido dada, la gracia que Dios puso en Pablo, igual que en Pedro, igual que en todos los que han escrito la palabra. Yo, como perito, arquitecto, puse que, o sea, puso que el cimiento, ¿sí? Porque están diciendo que están poniendo el fundamento, ¿no? Entonces el fundamento es el cimiento. ¿Por qué lo dice el Señor aquí? Y otro, y ese otro es otro, que no es Pablo. ¿Sí? Otro edifica ¿en dónde? ¿Encima de dónde? Encima del cimiento. ¿No? ¿Qué cantábamos la última alabanza? Levanta tu casa sobre qué. ¿Y la roca quién es? Y Cristo es la. Cristo es la palabra. Pero después nos dice punto y coma. Pero cada uno, y ese cada uno, ¿quién es? Tú y yo. Este libro fue escrito en el año 60 después de Cristo, en el año 70, no traigo esa fecha, pero fue escrito después de Cristo. Y hoy te dice Dios que tú edifiques ¿sobre qué? Sobre el cimiento. Por eso decíamos en esa alabanza, levanta tu casa sobre la roca. ¿Ven? Entonces, vamos a 1 de Corintios 2. Dos, 7. Ahora lo dijeron también. ¿Sí, ya? No. 1 Corintios 2:7. Dice el apóstol Pablo, mas hablamos sabiduría de quién. O sea, cuando tú abres la Biblia estás hablando sabiduría de quién. No tu sabiduría. Sabiduría de Dios. ¿En qué manera la hablamos? El misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para que tú fueras ¿qué? Glorificado. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 9, muy importante. Antes bien, ¿cómo está escrito? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quién. Pregunta, ¿tú amas a Dios? ¿Alabaste con el corazón ahorita? Y a medida que Dios te va cambiando, lo vas amando más. Es un amor que va siempre creciendo, porque vas recibiendo la bendición y la bendición en tu vida. Y entonces, aquí dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios no las reveló. ¿Qué es revelación? Algo que te es revelado, ¿no? Pero Dios no las reveló. ¿A quién? A los que amamos a Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? ¿En dónde está el Espíritu Santo? Y dice, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña. ¿Qué es escudriñar? Ahí está ahí, ¿no? Cuando agarras un familiar ahí en tu cajón, ¿qué pasa?
estaba escudriñando tus cosas. Porque el Espíritu, ¿qué hace? A ver, entonces, ¿el Espíritu Santo dónde está? Pero es el Espíritu ¿de quién? A ver, ¿tú tienes Espíritu? ¿Y ese Espíritu dónde está? ¿Dios tiene Espíritu? ¿Y dónde está? Y ahora en su grandeza tenía su Espíritu, pero Él sigue con su Espíritu. Y el Espíritu Santo escudriña ¿qué? Las cosas profundas de quién. Y lo que hace es que escudriña los pensamientos de Dios. Esos pensamientos que están tan lejanos como desde la tierra hasta el tercer cielo, el Espíritu Santo está escudriñando los pensamientos de quién? De Dios, y te los da a conocer, te los revela. Amén. Y aquí está la grandeza. Versículo 11, bueno, vamos a entender esta parte. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Quién te conoce a ti? Y aparte de ti, ¿quién te conoce? Tu espíritu. O sea, tú no puedes mentir a medio mundo. Pero a quien no puedes engañar es ni a Dios ni a tu propio espíritu, porque tu espíritu te conoce, porque tu espíritu también te escudriña tus pensamientos. Y entonces dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie puede conocer las cosas de Dios, sino ¿quién? Y cuando dice Dios, Él tiene pensamientos de bien para ti. Y cuando Dios piensa cosas buenas para ti, ¿cómo te las hace conocer? Por el Espíritu que Él tiene, que es su Espíritu y que es el mismo que puso en ti. Pero en la gran sabiduría de Dios, como los hombres somos muy variables, no sé cuál sería la palabra, muy vaciados. Hay unos que son todos los sobres espiritualistas, ¿no? Hay otros que son menos, que espiritualizan menos, ¿no? Hay otros que espiritualizan más que otros, ¿no? Yo una vez estaba con un hermano y no, Satanás está aquí, hermano, y estábamos en el coche, ya estaba oscurito, ya era como las 7:30. Y dice, mira hermano, ahí está Satanás, ¿dónde está Satanás? No está. ¿Dónde lo agarramos ahorita, no? Dice, hermano, ve ese árbol, se le ven ahí unos cuernotes. Ay, Dios, lo traes tu imaginación, dije, no. Es que hermano, es un árbol, yo dije, no. Pero ese hermano que sobre espirituales, ¿no? O sea, hay gente que algunos en algunas iglesias les gusta que todos los domingos estés en el suelo, ¿no? De fríos, de caliente. Ellos tienen que imponerte las manos. Yo no dudo que estemos mal de imponer las manos. Es algo que Dios puso. Impondrán manos a los enfermos y estos sanarán. Pero Dios Él es soberano y Él sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Y hay gente que también le gusta sentirse sobreespiritualizada por otro hermano, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿no? Y no está mal, o sea, me refiero, pero hay que saber cómo guiarnos, ¿no? Yo me acuerdo, hace años había una hermana que cada domingo se quedaba media hora en el show. Entonces me tocaba hacer de cara y decir, ya estaban subiendo las sillas, y esta hermana,
ya oraban y se volvían, se acercaban a orar por ella. Y ella seguía ahí recibiendo, ¿no? Entonces ya yo llegaba y decía, hermana, ya nos vamos. Ya vamos a cerrar. Ya, me paraba. Pero es que hay de todo, ¿no? Hay de todo. O sea, lo más importante es que Dios te transforme. Dios dice que Dios te creó en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. O sea, la manera que le puedes decir a Dios que le amas es haciendo el bien. O sea, tú puedes andar con tu Biblia en dos lados, pero te trazas a medio mundo, no regresas el cambio, no pagas, o sea, en lugar de ayudar, no haces qué. Pues, ¿quién es verdaderamente un espiritual? Alguien que hace el bien, ¿no? Alguien que hace el bien, porque fuimos creados para buenas obras. Una obra es algo que haces. Entonces, Dios en su grandeza estableció el cimiento con el cual siempre te va a hablar. Porque fuimos enseñados. Ay, ya no estoy en la pantalla. Ahí está. Yo dije, ya soy predicador. Si soy yo. Saludo a todos los que se conectan los domingos, perdón. Mira, una ocasión me tocó la pena de pedirle a una señora que ya no hiciera ciertas cosas aquí en la iglesia. Llegó, estábamos todavía en el centro de Leonés, creo, ¿no? Entonces, haz de cuenta que se acuerdan que teníamos ya hasta 2 servicios. Y ella llegó con su esposo. Y luego estaba la alabanza y empezaba así a hacer los aplausos. Y se volteaba y les echaba a los que estaban atrás, ¿no? Entonces, hasta como beisbolista, así. Y dices, ay, caray, ¿qué onda, no? Y entonces, pues ya, de repente, eso lo hizo como 2 veces en 2 domingos. Al tercero, pues que se sale de la fila. Se salió, se vino con los de la alabanza y les empezó a poner manos y se viene, o sea, la tercera vez que viene ya viene a ministrar y ya viene acá, ¿no? Entonces, yo dije antes de que se enoje conmigo la señora, pues voy con su esposo, ¿no? Y entonces le digo, oiga, ¿por qué hace eso su esposa? ¿De dónde vienen ustedes? No sé, dice que Dios le habla. A todos nos habla Dios, ¿no? Pero ustedes vienen de qué iglesia, ya nacieron de nuevo, cada cuando leen la Biblia, cada qué servicio, o sea, su esposa no puede venir aquí solamente los domingos y salirse a ministrar a los demás que ni conoce, ¿no? Entonces, no, es que ella dice que Dios le habla, que Dios le pone a hacer eso, ¿no? Entonces ella le dice, mire, disculpe, Señor, dígale a su esposa, que yo se lo digo, que no quiero que lo vuelva a hacer, porque Dios en su grandeza siempre nos dio su palabra, para que no andemos sobre espiritualizando. Porque te encuentras gente que Dios te habló. ¿Y qué pasó? ¿No? Me dijo que usted, pastor, me iba a prestar una lana. Y yo le digo, ¿qué, hermano? Que también Dios me habló. ¿Y qué le dijo? No le vayas a prestar eso. Entonces, a ver, la palabra de Dios es enviada desde el cielo a tu espíritu por medio del Espíritu Santo. Y en la grandeza de Dios, Dios puso este cimiento, porque la palabra de Dios es viva.
decía cuando mi mamá era bautista, iban ahí los bautistas a la casa, y le decía yo a un hermano: ¿usted cuántos años tiene leyendo este libro? Uy, más de 40, hermano. Entonces usted lee muy lento. Está bien que está en chote, pero para 40 años, ¿no? Como que no se acaba. Y este libro, ¿sabes qué, mi hermano? No se acaba. Porque Dios se apoya en este cimiento para darte la palabra que tú necesitas, que te va a ser dada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos admirado de que hemos leído este mismo versículo que acabamos de leer? Y Dios te revela una cosa a ti y Dios me revela una cosa a mí con el mismo versículo. Entonces Dios estableció un cimiento que es la palabra de Dios, con la cual te guía. Jesucristo dijo: yo soy el camino. O sea, es algo que tú tienes que caminar. O una palabra te está diciendo: yo soy tu camino. Cada uno de nosotros tenemos un caminar diferente. Tú tienes un caminar en un lugar, yo tengo otro, y cada quien está caminando en diferentes lugares. Y en todos los lugares la tierra está llena de tinieblas, y su palabra es la lámpara que tú tienes a los pies de él. Pero que tú recibes en tu caminar por medio de la revelación. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de su Espíritu. Entonces, yo recuerdo que esa parte del instituto a mí me fijó una manera de hacer, de ver las cosas, de tal manera que me costó romper ese esquema, porque aquí leemos en 1 Corintios 2, que dice: antes bien, 2:9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Y entonces decían: por lo tanto la palabra ya está revelada. Y no, la palabra va a ser revelada a ti con este cimiento. Pablo dijo: yo puse el cimiento. Entonces no podemos decir que esta palabra ya está revelada porque se la reveló a Pablo, se la reveló a Pedro. No, sí se la reveló, desde luego, pudieron escribir esto. Pero este es el cimiento para que tú recibas. Siempre lo que tú recibas de revelación tiene que estar apoyado en el cimiento. Yo creo de Dios y ¿cuántas veces? A veces, en algunas veces te sucede que tienes un problema y abres la Biblia y parece que te lleva al versículo donde Dios te quiere hablar. Y yo decía: ¿se me hace que eso espiritualiza la vida? No. Dios es tan grande, tan maravilloso, que siempre te va a guiar con su palabra. Por consiguiente, una de las cosas que hemos hecho en esta iglesia es que ya no vendemos libros de diferentes autores. Algunos quedan por ahí, pero ese autor, yo no dudo que no se lo haya revelado Dios, pero se lo reveló a él. Pero Dios tiene una revelación para ti. Y aquí tienes 66 libros que tiene la Biblia, que con esos 66 Dios te va a seguir hablando. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. La palabra de Dios separa el espíritu y el alma para poder que tú recibas la verdad. Entonces,
Cualquier uno de nosotros podemos tener revelación de Dios y gloria a Dios por eso. Pero si tú vienes y me dices, Dios me estás diciendo esto, yo siempre te voy a decir, ¿en qué parte de la Biblia está? Porque Dios puso un cimiento por el cual nos va a guiar a todos. Y el Señor dijo, así como el agua no regresa a mí en el sentido de hace producir lo que yo quiera, así va a ser mi palabra. No regresará a mí vacía, sino que hará para lo que yo le envíe. Mira, vamos otra vez a Isaías, que era 55. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Fíjate, no vuelve allá, sino que hace. Esa lluvia no regresa a esa nube. Esa tierra, esa agua, riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y para el que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que ¿qué hará? Y tú regresarás a Dios con la palabra que hizo prosperar. Y dice Juan 17. ¿Amén? Soy como fábrica, ¿verdad? Así como estás en Costco y tenés el refrigerador, se saca el jamón. Allá en Samsung, en Walmart, entonces. Luego mi esposa me dice, saca una pechuga de ella, saca una lechuga de ella. Está bien, o sea, ponen bien de lado ahí. Dice Juan 17, 20. Mas no ruego sola por estos, o sea, está hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por la palabra de quién? Porque la palabra de ellos. Porque Dios hizo que prosperaran los pensamientos que Él tiene en el cielo y transformó a los discípulos para que pensaran como Él está en el cielo. Y ahora ellos tienen la palabra transformada, revelada, que Dios se las dio y que ahora dicen, la gente va a creer por la palabra que Dios puso en ti. Así es que, mis hermanos, es tan grande Dios que conoce tus caminos, conoce de dónde te sacó, conoce de dónde te libró y conoce a dónde te va a llevar. Por eso cantamos esa, cuán grande eres, Señor, cuán grande eres, que haces verdaderamente milagros en nuestras vidas. Entonces, lo que es también importante es entender que esta es como una escuela, ¿no? Unos están en kinder, otros están en pre-pri, ¿no? Otros están en primaria, otros están en secundaria, otros ya van a la vocacional.
Claro, otros van a la vacacional, pero no vienen. Otros van a dónde? A la profesional. Y todos vamos, todos en una escuela, ¿para qué estamos estudiando? Para recibir ¿qué? Un premio, una corona, ¿no? Y aquí, en tu caminar en Dios, tú estás igual, estás prepa, primaria, secundaria. Pero además es una escuela que no te dice ya acabó el año y te reprobé, no. Te deja el Señor hasta que pases, ¿no? Porque dice el apóstol Pablo, si de algo estoy convencido, es que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Así es que mi hermano, el Señor es el profesor del Señor Jesucristo, es el maestro de todos nosotros. Y le da la enseñanza al de prepri, al del kinder, al de la primaria, al de la secundaria, al de la vocacional y el que está en la profesional. Hasta el doctor. Y tú nunca, entraste a un salón donde puedes estar a un lado, que tú seas una persona de secundaria y tienes a un lado tuyo uno de quinto de primaria. No lo debes de juzgar. No lo agarres a biblias. Dios lo va a cambiar. Dios va a hacer la obra. ¿Ven? Me acuerdo que un tiempo estuvieron viniendo unos muchachos que venían así vestidos de negro, con unas cadenas aquí, no sé cómo los llaman. Así, claro, darket, otra palabra, darket. Y entonces, varias personas me dijeron, pastor, ¿cómo permite que estén en la iglesia estas personas? Déjanos, Dios nos va a cambiar. Tuve 3 años compartiendo la palabra de Dios en un grupo de alcohólicos anónimos, ¿no? Que eran de cuarto y quinto paso. 3 años y no pasaban a sexto paso. Uno de los otros, ¿no? Ahora sí se llama cuarto y quinto paso. Y entonces, te voy a decir, cuando yo llegué, todos decían una de conseguir. Y se acababan las carrotas de café y de té. Que terminando los 3 años, ¿qué crees que hicieron? Seguían diciendo un montón de cosas. Y un montón de todo. Pero Dios empezó a tratar con algunos de ellos. Y entonces ellos empezaron, se creó un grupo que decía, es que es maravilloso lo que está sucediendo cuando nos predican la palabra, ¿no? Y entonces ellos empezaron a decirles, cuando venga el pastor, nadie fuma. Cuando venga el pastor, ninguno dice una grosería. Y entonces dije, no hagas eso. Dios los ama. Deja que Dios se los revele y que Dios los cambie. Así es que déjalo que fume y a Dios se lo quitará. Porque Dios pone que el querer como el hacer. Y eso tenemos que hacer, entender que Dios tiene una palabra para ti y una palabra para mí. Y ahí debemos, porque ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos nuestras restricciones. Y eso me vino mucho esa palabra, porque platicando con Marco el martes, el lunes, no me acuerdo. Yo le decía que me están encantando a mí cantar himnos, ¿no? En la cruz, hijo, toca mi corazón, ¿no? Y entonces como dice, bueno, si eras el rockero, que tú sí, pues sí. Pero Dios te va a ¿qué? Es que estoy de acuerdo con él. Y en algunos lugares se sigue tocando un rockero la alabanza. Está bien, Dios está tratando con todos nosotros.
Lo más hermoso es que tú puedes ir en tu carro con tus signos de adorando a Dios. Y dice una frase hermosísima, ese himno: he decidido, y yo te digo una cosa, sigue a Cristo. Porque si tú eres piedra de tropiezo con otro, que de polo lo agarras a bibliazos, lo regresas al mundo. Lo regresas al mundo. Ya no quieres saber nada, y son una bola de religiosos, exagerados, el otro no. Tú ámalo. Sigue a Cristo. Él va a seguir a Cristo. Él va a seguir a Cristo. Déjalo que ponga siempre. Y eso es lo más maravilloso que tenemos que hacer. Siempre la cruz por delante. La cruz es Cristo. Y el mundo siempre que quede de ti atrás. Siempre la cruz por delante y el mundo atrás. Para tu caminar vas a ver muchos que se regresan, sí. Por eso dice esa canción. Hay algunos que se regresan, pero yo sigo. ¿Quién decide seguir a Cristo? ¿Quién decide regresarse? Pero gloria a Dios que nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. Y va por la verdad contigo. Es que, mis hermanos, sigamos a Cristo. No te dejes guiar por ningún hombre. Guíate por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está tomando los pensamientos del Padre que está en el cielo para guiarte a ti y a mí. Y recuerda, tú fuiste creado para buenas obras. El plan de Dios es que cada vez seas tú como Él es. Como Él es, amor. Como Él es, hace salir el sol sobre buenos y malos. Amén. Ahí está nuestro caminar. Cuando tú y yo sigamos haciendo buenas obras, más gente se va a acercar a Cristo. Amén. Así es que ponte de pie, vamos a darle gloria a Dios. Cierra ahí tus ojos. Y la Biblia no dice que cierres tus ojos, pero para que no te distraigas, para que puedas concentrarte en su precioso Espíritu. Está morando allá. Y la mejor frase que puedes decirle a Dios: cámbiame, transfórmame, haz tu obra en mí, Señor. Porque al que pide, se le dará. Al que llama, se le abrirá. Si tú quieres todo amor, Señor, siempre nos darás lo mejor. Padre, te agradecemos tanto que somos guiados por tu Espíritu, que nos trae tus pensamientos para nosotros. Gracias, Señor, porque en esa cruz he lavado mis pecados de viernes y los seguiré lavando. Por eso buscaré siempre la cruz. Señor omnipotente, creador del cielo y del tierra, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que haces con todos y cada uno de tus hijos de palabra de vida, Señor. Gracias por la obra maravillosa. Y yo quisiera preguntar en esta tarde si alguno voluntariamente quiere recibir a Cristo en su corazón y decirle: Señor, quiero conocerte. Porque al que pide, se le dará. Al que llama, se le abrirá. ¿Hay alguna persona en esta mañana que quiera recibir a Cristo? Me
gustaría que alzara su mano y decir, yo quiero recibirlo, yo quiero confesarlo, yo quiero conocerlo, yo quiero que se revele a mi vida? ¿Hay alguno en esta mañana que quiera alzar su mano y decir, tú eres mi Señor, guíame con tu Espíritu? ¿Hay alguno esta mañana? Gloria a Dios. Y ya todos estamos en Cristo. Pero hay mucha gente que no lo conoce y están bajo la potestad de Satanás. Necesitamos ir por ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bye, mis hermanos, por los que están de manera virtual. Toma ahí tu asiento, hermano.